Y bueno, mis queridos hermanos, Shabbat Shalom para cada uno de ustedes. Bendito es nuestro Padre Celestial que nos ha concedido la vida, que nos ha dado su Shabbat, que nos ha dado el Shabbat como pacto eterno. Sí, como siempre, o a veces cantamos ese cántico cuando está entrando el Shabbat. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Si yo guardo el Shabbat, Adonai me prosperará. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno entre él y yo. Es un pacto eterno, amados hermanos, entre nuestro Padre y nosotros. Es una señal para sus hijos, es una señal para que nosotros sigamos guardando esa señal de pacto que nuestro Padre Celestial nos ha dado. Y por eso, amados, gracias a nuestro Padre que nos ha rescatado de la tumba de las naciones, como a veces le llamamos, de los sistemas religiosos, que lo que han hecho es de una u otra manera alejar al creyente del sistema verdadero de adoración. Le han quitado, le han cortado la raíz a la fe que hoy en día se conoce como la religión universal, sea cristianismo, sea de una u otra manera las diferentes religiones, le han cortado su raíz. Y hemos estado hablando en estos temas que hemos estado tocando en los días de Shabbat acerca de lo que ha sido el divorcio, de lo que ha sido la iglesia, el divorcio de sus raíces hebreas y muchas de esas cosas que lamentablemente han encaminado al creyente a olvidarse, a separarse, a alejarse e incluso a no reconocer de dónde han salido. Lamentablemente mucha gente piensa que el cristianismo fue lo que enseñó nuestro Mesías, que así como se predica hoy en día en las iglesias, fue lo que se enseñó, lo que enseñó nuestro santo maestro, que así como hoy en día se vive la fe, fue lo que enseñó nuestro santo maestro y sus discípulos. Y eso lamentablemente no es así. Recordemos, amados hermanos, que cuando nosotros hablamos del retorno al Padre, ya tenemos una primera enseñanza que les invitamos a que, si no has visto esa primera enseñanza, te invitamos a que retrocedas, a que la veas y que, bueno, también posteriormente compartas esta enseñanza, puedas estudiar esta enseñanza y escudriñar tu caminar. Y si no has tenido ese proceso metódico, ese proceso de análisis, de limpieza para poder retornar al Padre conforme a las raíces hebreas de la fe, pues que lo hagas. Tienes la oportunidad de hacerlo hoy. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y el Shabbat es una oportunidad hermosa para uno acercarse más al Padre. El Shabbat es un espacio en el tiempo, es un santuario en el tiempo. No es un lugar, no es una congregación, no es una sinagoga, no es una iglesia, no es una quejilá, no es una Bet Knesset, no es nada de ello. Es un santuario en el tiempo. Y por eso es tan importante que entendamos que el aprender a valorar la fe que una vez se nos dio a nuestros padres es primero empezar a guardar lo que se nos quitó, lo que se nos cortó. Y a veces cuando vemos a las religiones, cuando traen a un creyente a esa religión, se olvidan de los principios escriturales, de cómo se empezaron a adiestrar a los primeros discípulos a que se encaminaran a la verdadera fe, a la doctrina original de la fe. Al profeta Jeremías, a través del profeta Jeremías, aproximadamente 700 años antes de nuestro santo maestro Yahoshua, se le dijo nuestro padre, a través de él le habló al pueblo y le dijo, vuélvanse, retornen a la senda antigua. Hoy en día en la iglesia, por lo general, se utiliza mucho al profeta Jeremías y le dice y se cita ese pasaje que hay que volver a la senda antigua. Lamentablemente ellos piensan que la senda antigua es regresar a como fue la fe primitiva de la iglesia cristiana, si se puede decir, el protocristianismo, que se piensa que es regresar a San Agustín de Hipona, a los primeros a los famosos padres de la iglesia, o como siempre se realizan esos recordatorios de que lanzaban a los leones, a los primeros creyentes, a la fe que tenían los discípulos. Esa no realmente, o si por ejemplo la fe de los primeros discípulos era imitando a la fe de nuestro Mesías, pero siempre el llamado de volvernos es a la fe a esa fe que se gestó en el monte Sinaí, a esa fe que nos llama a que nosotros salgamos de entre las naciones. Cuando los primeros creyentes de Etiopía
que eran gentiles, se adhieren a la fe, se le recomendaron o se le hicieron varias exigencias primordiales. No que se convirtieran a judíos o que se circuncidaran, no, 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 eso no fue lo que se les mandó. Lo primero que se les dijo fue, a ver, absténganse de estas cosas y vayan todos los días de Shabbat a la sinagoga, que allí van a encontrar siempre quien predique la Torá, quien predique a Moshe, y prepárense para poder limpiarse. Estuvimos ampliando ese tema, cómo comienza ese retorno al Padre, qué es lo primero de lo cual yo debo tratar en mi vida para después empezar a escudriñar más profundamente la escritura y comenzar a limpiarme más profundamente para así llevar buen fruto. Dijo nuestro Mesías cuando leemos la carta lo que se conoce como Evangelio de Juan, la Besorá de Yohanan, que el que tiene fruto, nuestro Padre lo va a limpiar para que lleve más fruto. Cuando nosotros, qué es lo primero que nosotros debemos dar fruto, vamos a encasillarlo en esas primeras exigencias que se les mandó a los creyentes de Etiopía, que lo estuvimos hablando y lo resumimos, o así como lo resumieron los discípulos, estas exigencias. ¿Cuál es la primera? Apartarse de Abodá Zará. ¿Qué es Abodá Zará? Idolatría. Eso es lo primero. Y en la enseñanza pasada de este tema de retornando al Padre, estuvimos viendo de una manera resumida, hablamos de qué es la idolatría, incluso que cuando nosotros colocamos en primer lugar, no necesariamente imágenes, sistemas idolátricos ni nada por el estilo, sino que colocamos sentimientos, por ejemplo, el amor a nuestras parejas, el amor a nuestros hijos, el amor a lo material, eso es idolatría. Que cuando dejamos albergar en nosotros emociones, sensaciones o sentimientos como la angustia, que toma lugar, que si nos desesperamos, eso también es una forma de idolatría. ¿Por qué? Porque en ese momento la angustia, la desesperación, la rabia, por eso dijo nuestro Mesías, moléstense, airaos, pero no pequéis, en ese español antiguo, como lo dice la versión es Reina Valera. Podemos molestarnos, pero que esa molestia no sea capaz de quitarnos el dominio propio, porque si no tenemos dominio propio, caemos en idolatría. La angustia, cuando una persona se angustia, la angustia ha tomado el primer lugar en su vida y ha quitado al Padre del primer lugar, y ahora lo que está en primer lugar, si es la angustia y no el Padre, eso es una forma de idolatría. Por eso hay que entender esto a profundidad y hay que limpiarse de la idolatría. También estuvimos hablando de una de las exigencias que se le mandaron a los primeros creyentes de Etiopía, fue lo que es el Gilut Arayot, que es la inmoralidad sexual. Hoy vamos a hablar un poco fuerte. Hay cosas que no se hablan en Shabbat. En Shabbat hay temas que no se pueden estar hablando. Sin embargo, vamos a tratar de tocarlo de una manera de no ser muy agresivos en profundizar hasta cierto punto, porque hay temas que ni siquiera en público se deben hablar, sino un poquito más en privado, en seminarios ya de parejas o en seminarios para varones, en seminarios para mujeres, para poder ayudar incluso en lo que es la parte sexual. Pero son los conceptos primordiales que debemos entender para poder limpiarnos y poder proceder a llevar fruto, y aquel que se empiece a limpiar correctamente, nuestro Padre lo va a seguir limpiando para que lleve más fruto. Pero si no se ha limpiado de estos conceptos que tenemos la evidencia, el antecedente bíblico, entonces lamentablemente ese retorno al Padre va a ser infructuoso. ¿Sí? En la mayoría de los casos van a haber muchos traspiés, tentación, pecó, tentación, pecó, tentación, pecó. Incluso se puede convertir en un círculo vicioso en la persona porque no ha sido liberado y por sobre todas las cosas no ha comenzado ese proceso de limpieza correctamente. Por eso lo primero que enumeramos en la clase pasada, conforme a lo que nos dice la escritura o en la enseñanza pasada de este tema del retorno al Padre, fue lo primero que hay que limpiarse de la idolatría. Lo segundo que hay que limpiarse es de la inmoralidad sexual.
Lo tercero que hay que limpiarse es de lo que nosotros comemos, cómo estamos qué es lo que estamos comiendo. Y hablamos de lo que es lo estrangulado o de lo ahogado. Y lo cuarto de lo que es abstenerse de consumir sangre. Y entre esos dos últimos conceptos está lo de lo sacrificado a los ídolos, que es parte de lo primario, que es de la Avodah Zarah. ¿Sí? Y dijimos que cada uno de estos temas tiene cierta profundidad y que lo vamos a estar resumiendo de una manera, eh, mm, vamos a decirlo así, lo vamos a estar resumiendo por motivo también de tiempo, porque cada uno de esos temas pues vamos a tratar de profundizar o de resumirlo, porque hay mucha tela para cortar en estos temas y que son necesarios que los abordemos de esa manera. Sin embargo, vamos a estar haciendo en temas posteriores quizás un tema específico para cada tema. Hoy vamos a continuar con este tema del retorno al Padre y vamos a hablar de lo que es el Gilud Arayot, la inmoralidad sexual. Gilud Arayot sería mayormente realizar aberración, ¿sí? Y es algo que tiene que ver con la inmoralidad sexual. Amados, uno de los temas o de las cosas que mayormente aqueja a muchos de los creyentes es la inmoralidad sexual. Es algo que está trastocando y trastornando a muchas personas que tienen poco o mucho tiempo estudiando la palabra, que incluso pueden tener conocimiento de la palabra, pero que no han logrado controlar estos temas en su vida. No han logrado controlar los impulsos sexuales, no han logrado controlar su carne en ese sentido. Amados, si nosotros aprendemos a dominar estos 4 principios básicos, fundamentales, vamos a comenzar a llevar fruto. Pero si tú tienes tiempo en las escrituras, compartiendo la palabra, incluso en las raíces hebreas de la fe, y no has logrado dominar tu carne en estos temas, tienes que liberarte de eso. Hay un grave problema del cual te tienes que liberar para poder seguir adelante, porque por no poder vencer este tipo de o estos temas o estos principios de exigencia de limpieza fundamental, por eso es que vienen, puedes seguir guardando la palabra, pero pueden seguir habiendo maldiciones en tu vida, puede seguir existiendo la enfermedad, la escasez, el problema, la situación. Entonces, esto no necesariamente significa que si tienes algún problema, por ejemplo, económico, de escasez, alguna situación, entonces significa que es porque estás en pecado o estás haciendo algo. No, no significa eso. Siempre nosotros debemos aprender a callar y esperar en el Eterno. Pero si tú analizas tu vida, si tú eres consciente, si tú haces, no como el fariseo, yo ayuno, yo estudio, yo esto, yo lo otro, y si tú y yo somos conscientes y hacemos como dijo nuestro Mashiach, colocando al publicano, que él sabía lo que estaba haciendo mal, sabía lo que estaba haciendo en contra de los principios éticos, morales, de misericordia, y él no se justificaba delante del Eterno, sino que llegaba diciendo, Padre, tenía tanta vergüenza, incluso que no tenía la capacidad ni la fortaleza para levantar sus ojos al cielo, para hablarle al Eterno. Esa es la actitud. No significa que voy y digo, ay, estoy arrepentido, pero después salgo a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es hipocresía. Eso no sirve de nada. Eso no significa nada delante del Eterno. Todo lo contrario, estamos acumulando ira para el día de la ira. Estamos acumulando más castigo para cuando venga el día de la ira para nuestras vidas. Entonces, la inmoralidad sexual es un tema bastante profundo, si se puede decir, y también muy delicado. Por eso vamos a estar hablando cosas delicadas y sobre todo si tienes un adolescente en casa, si tienes niños, no es bueno que en este momento pues estén escuchando hasta cierto punto este tema. Los adolescentes, por favor, colóquenlos a escuchar este tema. Sí, allí, si lo tienes allí, escúchalo, sobre todo los varones y también las mujercitas. También es bueno que escuchen este tema porque vamos a hablar de algo que deben aprender a controlar, su sexualidad. ¿Sí? Y sobre todo los jóvenes que empiezan en ese proceso de experimentar, pero no solamente los jóvenes, aún los más viejitos en edad, deben
deben, porque yo estoy joven, debemos todos aprender a dominar nuestra sexualidad y sobre todo eso se logra clamando al Eterno para que aprendamos a obtener bendición, porque una de las cosas que cierra puertas de bendición para nuestras vidas, de cualquier tipo de bendición, salud, prosperidad, economía, estudios de todo tipo, es que no aprendemos a controlar los impulsos sexuales. Y eso es un pecado gravísimo porque puede llegar a perder a una persona, puede llegar a corromper de tal manera a una persona, puede hacer perder tiempo valioso en una persona si no se aprende a controlar lo que es la inmoralidad sexual. Entonces, y antes de hablar antes de analizar directamente la amplitud de esta ley, de esta mitzvah, vamos a citar algunos ejemplos de manera resumida, basados en la Torá y en las enseñanzas incluso que hemos recibido de la bendita palabra de nuestro Padre. ¿Qué es inmoralidad sexual? Por mantener la sacralidad, la santidad de lo que es el día de Shabbat, vamos a tratar de utilizar una palabra que es allegar. Vamos a utilizar allegar en vez de decir tener relaciones sexuales o para que no suene un poco feo. Vamos a utilizar eufemismo. Vamos a utilizar esa palabra de allegar en vez de utilizar esa palabra. Cuando ustedes me escuchen, allegarse significa de intimar con relación sexual. ¿Sí? Si tienes a un joven, le puedes explicar para que lo tenga entendido. A ver, inmoralidad sexual. Está prohibido en la Torá allegarse con la madre. Eso sucede mucho. Lamentablemente en estos tiempos hay mucha depravación. Allegarse a una hermana. Allegarse a la esposa del padre, es decir, a la madrastra. Verla con lujuria. Tener deseos sexuales hacia la madre, hacia una hermana o hacia la esposa del padre que no es tu madre, o al padre que no es, perdón, al esposo de tu madre que no es tu padre, tener algún deseo sexual y almacenarlo en tu corazón, la tentación la va a haber. Pero, el dejar almacenado allí ese pensamiento, ese sentimiento, eso es producto de inmoralidad sexual. Y ya lo vamos a explicar. Está prohibido allegarse a la esposa de otro hombre o al esposo de otro hombre. Está prohibido allegarse a un animal. Eso es bestialismo. Está de un hombre con un animal, de una mujer con un animal. Eso está prohibido. Están prohibidas las relaciones o allegarse a las relaciones homosexuales. Eso está prohibido en la palabra, masculinas o femeninas. Pecados de muerte, pecados que traen consigo una maldición terrible. A ver, está prohibido tener o allegarse a un hombre con su padre, ¿sí? Es decir, con varias personas, con varios hombres. O igual una mujer con varias, o un hombre con varias mujeres al mismo tiempo. Prohibido allegarse con un hermano o una hermana del padre o de la madre, es decir, a los tíos. Está prohibido poner en cualquier situación que pueda derivar en una impureza sexual, en un acto sexual prohibido. Básicamente, mis queridos hermanos, la inmoralidad sexual tiene que ver con practicar cualquier tipo de relación sexual fuera del pacto matrimonial establecido en el orden natural. Escuchen, natural. Porque no me vayan a salir los varones homosexuales, que es que yo estoy casado con otro varón. Es decir, que dentro del matrimonio, ya va, naturales. Y aquí vamos a hablar de manera directa. Si tienes testículos, eres varón, y si tienes ovarios, eres una mujer. Como lo dijo el Jaján, el sabio también Abraham, me gustó mucho esa frase. Si tienes testículos, eres varón, y si tienes ovarios, eres una mujer. Punto. Se acabó el problema, se acabó el dilema. ¿Sí? Entonces,
es inmoralidad sexual. Hay aberraciones, pero la inmoralidad sexual, hay unas, vamos a decirlo así, si lo queremos catalogar, pueden haber niveles de aberración, pero aún fornicación, adulterio, todo ello es inmoralidad sexual. El adulterio es un pecado de muerte. Entonces, estas cosas son totalmente ofensivas al Eterno. Vamos a definir algunas situaciones o relaciones que constituyen transgresiones a este mandamiento, a esta mitzvah, a esta ley. ¿Qué es el adulterio? La primera, eso es algo que es muy común en esta sociedad. Sí, lamentablemente es común, pero es un pecado aborrecible que acarrea maldición, que acarrea situaciones degradantes en una persona, que pueden llevar a la persona a la muerte, no solamente espiritual, sino también física. ¿Qué es el adulterio? Es allegarse carnalmente de una manera voluntaria entre personas casadas, ¿sí? Eh, obviamente de sexos opuestos, y si hay del mismo sexo, ya eso es homosexualismo, y aparte adulterio. Relaciones sexuales que no sean con su cónyuge, con su esposo o con su esposa. Entonces, vale decir que cualquier persona casada que tenga relaciones sexuales con alguien que no es su esposo, que no es su esposa, eso es adulterio. ¿Qué es la fornicación? La fornicación es cuando una pareja que no está casada, es decir, que el hombre o la mujer no tienen un pacto matrimonial con otra parte, ¿sí me explico? Tienen relaciones sexuales sin estar viviendo en el mismo techo, sin haber llegado a un convenio, a un pacto matrimonial de realizar un hogar, de establecer un hogar. Eso es fornicación. Quiero hacer la acotación porque en la religión cristiana se enseña mucho que fornicación es si un hombre y una mujer están viviendo bajo el mismo techo, pero no se han casado por la iglesia o por incluso ellos no aceptan que estén casados civilmente, sino si están solamente casados civilmente, pero no están casados por una iglesia, entonces están en fornicación. No, eso no es fornicación. Y ahí es donde es importante las raíces hebreas de la fe. Fornicación es que el hombre y la mujer no estén formando un hogar, que el hombre viva, por ejemplo, en su casa, la mujer viva en su casa, y que entonces estén teniendo relaciones sexuales sin tomar la decisión o el pacto matrimonial. Eso hoy en día es concubinato o unión libre, pero eso realmente, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, eso es un matrimonio, porque el pacto matrimonial es entre el hombre y la mujer. Y a ver, ¿por qué iglesias se tienen que casar? Porque hay más de 40,000 sectas religiosas dentro del cristianismo. ¿Por qué iglesias se tienen que casar? Y muchos no se preocupan, o sea que, no, yo vengo casado, muchos dicen, yo vengo casado del catolicismo y no los vuelven a casar, o sea que aceptan el matrimonio católico o muchos le hacen una ceremonia cristiana, evangélica, pentecostal, presbiteriana, no sé, de diferentes metodista, anglicana, diferentes sectas religiosas, allí dentro los vuelven nuevamente a casar como para que tenga validez, lo mismo que hacen con la tevilá, con el bautizo. Pero a ver, eso no es realmente lo que interesa para efectos de nuestro Padre. Lo que le importa al Eterno es que tu varón y tu mujer no violes el pacto que has hecho con tu pareja, con tu esposo o con tu esposa. Cabe destacar que no significa que ahora seas tú creyente y digas, bueno, como el Eterno no condena, si yo tomo a la muchacha que me gusta, a mi prometida, y me la llevo sin decirle a nadie, y me uno ahora y listo, ya estamos viviendo bajo un techo. No, eso se llama desorden. Y no estás alineado a la doctrina de la fe, no estás dando ejemplo.
Estamos hablando para hermanos y hermanas que vienen de la gentilidad y no y traen todos estos vestigios de una sociedad que no anda ordenada y alineada a las exigencias de la doctrina de las raíces hebreas de la fe, en la cual se exige que tú tienes que estar bien delante del Eterno y también bien delante de los hombres. Pero, a ver, nadie te puede condenar a ti si tienes 15, 20, 30 años viviendo con tu esposa y no tienes ningún documento legal que diga que tú eres esposo, que ustedes son esposos. O que no hayas que ningún rabino, ningún pastor, ningún cura, sacerdote católico, etcétera, etcétera, te haya dado una bendición. Eso, a ver, nadie te puede condenar y te puede decir tú estás en fornicación, porque eso bíblicamente no es fornicación. Ya lo expliqué, eso no es fornicación. Fornicación es no estar bajo el pacto matrimonial y estar teniendo relaciones sexuales. Pueden ser fieles, el hombre a la mujer, no ven a otra mujer, no ven a otro hombre, pero están teniendo relaciones sexuales sin estar bajo un mismo techo, sin estar trabajando en pro de formar un hogar en un mismo techo, así sea en un cuartito. Si no están haciendo eso, eso es fornicación. No sé si hasta acá vamos estamos aclarando ese concepto. Si una de las partes tiene otro compromiso matrimonial, aún dentro de las raíces hebreas de la fe, si un hombre o una mujer está comprometido o aún está en un proceso de adquirir un compromiso con una persona, o en este caso una muchacha, con un varón, es decir, están conociéndose para ver si llegan al compromiso matrimonial, para ver si llegan después al matrimonio, aún en ese proceso, si el muchacho, o si la muchacha hacen algo en contra, o por ejemplo el muchacho está pretendiendo a una muchacha para poder adquirir un compromiso y posteriormente casarse, si hace algo de estar pretendiendo a otra, si hace algo de estar mirando a otra, ya eso se considera como una falta al compromiso que se tiene. Si se llega al compromiso matrimonial y este muchacho pretende a otra muchacha, se considera, dentro de la fe bíblica, se considera adulterio. Ya ese muchacho adulteró o esa muchacha adulteró, porque está faltando aún sin tener relación, aún sin haberse consumado. En la iglesia consideran ya adulterio cuando ya después que se ha consumado el matrimonio. No en todas, pero sí en la gran mayoría. Les doy un ejemplo bíblico: Miriam y Joseph. Joseph, el padrastro de nuestro Mesías, no había tenido relaciones sexuales con Miriam. Sale embarazada y él tenía intenciones de despedirla en lo oculto. ¿Por qué? Porque si lo hacía a Vox Populi, si lo hacía abiertamente, iban a apedrear a Miriam, porque se considera adulterio. Está faltando a los principios que establecen el pacto, ya es el pacto mismo. Y faltar al pacto se considera adulterio. Eso es importante saberlo y entenderlo. Entonces, ¿qué enseñó nuestro Mesías al respecto? Le voy a pedir a alguno de los ajín acá que me acompañan en Sala Zoom que me lean, por favor, Mateo, capítulo 5, verso 27. Mateo, capítulo 5, verso 27. A ver, amados ajín, Moshiach. Shalom, dice así el libro, el Sefer Matillau, capítulo 5, verso 27. Ustedes oyeron que se dijo, no adulterará. Amén. Amén. No adulterarás. Allí nuestro Mesías sigue hablando de ciertas situaciones, ciertas cláusulas, del por qué incluso se permite el divorcio en la Torá, por qué, qué es lo natural y lo santo, lo kadosh, para poder accionar o reaccionar en pro de un divorcio. Nuestro Mesías estuvo hablando allí al respecto. Entonces, también dijimos que la fornicación es tener
acercarse, allegarse, tener una relación sexual fuera del matrimonio, ¿sí? Por parte de personas solteras o también de personas divorciadas. Divorciadas. Recuerden, si, discúlpenme la expresión, en Venezuela se utiliza mucho esta expresión, calentarse, te están calentando la oreja. ¿Qué significa eso? Que te están susurrando palabras bonitas, te están pretendiendo en palabras más formales. Si tú estás pretendiendo o calentándole la oreja a una persona casada, o tú le estás prestando oídos a una persona casada, en un pacto matrimonial que tiene su pareja, eso ya se considera un adulterio, porque está siendo partícipe de ello. Y vamos a ver qué lo dijo nuestro santo maestro, ¿sí? En ese mismo contexto. Pero vamos a ver qué nos dice primero en Mateo 15, nuestro santo maestro habló 15:19. Mi Moshiach, ¿me lo puede leer, por favor? Vamos a leer primero este verso. Mateo 15, verso 19. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Amén. Esto es una transgresión de las cuales nuestro Mesías, que nombró entre las cosas que contaminan al hombre y que salen ¿desde dónde? Desde su corazón. Es algo. ¿Por qué nuestro Mesías dijo eso? Cuando nosotros nos limpiamos correctamente de la impureza sexual, no tenemos albergado eso en nuestro corazón. Pero cuando una persona tiene eso, no se ha limpiado de la impureza sexual, tiene eso en su corazón y eso sale en algún momento. Si no ha limpiado su corazón de la impureza sexual, eso va a germinar en algo. Eso va a brotar en algo. En algún momento de su vida va a brotar y va a causar corrupción, va a causar incluso condenación, castigo, maldición sobre la persona que no se ha limpiado de impureza sexual. El Shaliach, el Jajam, el sabio Shaul Hatarsi, el apóstol Pablo, conocido así de esa manera, la nombró este pecado como una de las obras de la carne. ¿Me puede leer, mi querido Moshiach, Gálatas, la carta a los de Galatia, capítulo 5, verso 20? Dice así: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos. Ahí hay una lista, hermano. No sé si quiere que lea los siguientes versos. Sí, léalos, por favor. Vamos a aprovechar para leer todo lo que aparece allí. Voy a empezar del 19. Dice así: ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismo, envidia, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Elohim. Amén. Amén. Muchas gracias, Miaj. Amados, una de las formas de idolatría que practicaban las naciones paganas o el paganismo, ustedes pueden investigar, los nórdicos, los celtas, los egipcios, los romanos, los griegos, formas idolátricas que ellos tenían era lo que en la escritura se condena como impureza sexual. Formas de adorar a sus dioses eran en orgías, en bacanales, en todo este tipo de cosas que tienen o tenían como ingrediente las relaciones sexuales ilícitas, las relaciones sexuales impuras. Y eso eso lo utilizaban como un servicio a sus deidades. Cuando en las escrituras habla de lo sacrificado a los ídolos, se tiene la connotación de que los que practicaban la adoración idolátrica o a las deidades paganas comían delante de los ídolos, defecaban delante de los ídolos y tenían relaciones sexuales delante de los ídolos.
porque todo eso ellos lo hacían para sus ídolos, eran sus ofrendas, eran sus servicios a sus ídolos. Por eso ahora en la Torá, en la palabra, se prohíben estas cosas, porque lo que ellos ofrecían a sus ídolos, nuestro Padre prohíbe esas cosas, porque todo eso son formas de idolatría. La impureza sexual es una forma de idolatría. ¿Por qué? ¿Por qué es idolatría la impureza sexual? Porque cuando una persona no controla su sexualidad, eso es lo que tiene primer lugar en su vida. Si le da rienda suelta a sus ojos, por ejemplo, con la pornografía, y no tiene dominio propio, está cometiendo idolatría. Si no santifica su vida, está cometiendo, es un idólatra, porque está en primer lugar el temor al eterno, el amor al eterno, o está en primer lugar darle gusto a la carne, a sus ojos, a esta cochinada. Está en primer lugar la pornografía. Entonces, al momento no solamente está cometiendo impureza sexual, sino que también está cometiendo abodazará. Si tú, varón, si tu mujer ves a una persona con lujuria en la calle, estás cometiendo idolatría. Y entonces pasa si ves a una persona que está adorando a la Virgencita de Guadalupe, de Coromoto, o al Cristo de no sé dónde, al rosado, al morado, al rojo, al vino tinto, al no sé, al azul. Eso es un idólatra. Pero tú andas con tus ojos mirando en la calle, andas prestando tus ojos o incluso con pensamientos enfermos de lujuria, de lascivia en tu mente, en tu corazón. ¿Qué estás haciendo? Eso es idolatría. Eso es idolatría pura. Porque el problema está que en la religión te han enseñado, sí, de una u otra manera, varias cosas de idolatría. Y obviamente hablan en contra de estas cosas, pero no lo llaman como lo llama la escritura. Esto es idolatría, porque siempre se enfatiza en la imagen y siempre la crítica. Es que, y muchos se desbocan hablando mal en contra de los católicos. Y obviamente está mal la idolatría, está mal lo que se hace en la iglesia católica. Los creyentes pueden ser, no todos, de buen corazón, pero lamentablemente la doctrina está totalmente alejada a 10,000 años luz, si no es más, de nuestro Padre Celestial, porque están practicando algo totalmente aborrecible al Eterno. Pero si tú eres uno de los que critica, y cuando tienes tu teléfono te las pasas viendo cosas inapropiadas y terminas viendo pornografía, mujeres semidesnudas, o hombres semidesnudos, pornografía, esto y lo otro, estás practicando idolatría. Eres un idólatra. No simple y llanamente estás practicando impureza sexual, estás practicando idolatría. ¿Y qué dijo Shaul? También que los que practican estas cosas no entrarán en el mundo venidero, estarán condenados y perdidos. Efesios 5:5, mi Moshiach, por favor. Efesios 5:5. Porque esto ustedes lo saben muy bien, que ningún fornicario, ni impuro, ni avaro, el cual es idólatra, tiene herencia en el reino del Mashiach y de Elohim. Amén. Amados, lo puso por encima de las otras transgresiones del nivel de gravedad. Queriendo decir, amados, que ¿qué fue lo primero que dijo Shaul en ese verso? Habló de la impureza sexual, fornicación, adulterio. Queriendo decir que afecta directamente al cuerpo del que comete tal infracción. Y que si bien pueden ser perdonados tras teshuvá, puede traer consecuencias graves, por ejemplo, como la fornicación para aquellos que la cometen. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. ¿Qué dijo Shaul al respecto? ¿Qué nos enseña la Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a través de la boca del emisario de Shaul?
el emisario de nuestro Mashiach, en Primera de Corintios, capítulo 6, verso 18. ¿Qué nos dice? Dice así: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Así es. El fornicario peca, y vamos a añadir un concepto más. El que comete impureza sexual contra su propio cuerpo peca, no solamente fornicación. Porque aquí Shaul está hablando no a gente tan depravada, si lo podemos decir hasta cierto punto. Pero el que hoy en día la depravación, como en los días de Noé, el incesto, relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido en el matrimonio. Obviamente, para los entendidos, relaciones entre hermanos, entre padres e hijos, en general entre parientes de sangre directos, están prohibidos. Eso es incesto. ¿Qué es el bestialismo? Relación sexual de personas con animales. Masturbación. Por eso le dije que íbamos a hablar de cosas un poco delicadas. Masturbación, estimulación de los órganos genitales en las zonas erogéneas con la mano o por otro medio para proporcionar gozo sexual. Eso también es impureza sexual. Se refiere explícitamente al que lo hace con el fin de proveerse solo placer a sí mismo. Amados, voy a hacer un comentario quizás un poco fuerte, pero hasta cierto punto, obviamente, dentro de la pareja, dentro del matrimonio, obviamente la estimulación sexual es permitida. Es permitida. Pero cuidado con depravaciones. Por eso dije, vamos a dejarlo hasta allí, porque hay cosas que se tienen que hablar ya más en secreto. Porque posiblemente hayan jóvenes, hayan personas que pueda ser un poco sensible el tema. ¿Qué es la necrofilia? Aberración total. Perversión sexual de quien trata de obtener el placer erótico con cadáveres. ¿Ustedes sabían que hay depravados de esta manera? Ni hablar de la pedofilia. Personas que tienen, que sienten estimulación sexual o tienen, o tienen satisfacción sexual con niños. Homosexualismo, inclinación hacia la relación erótica con individuos del mismo sexo, hombres o mujeres. Eso es perversión, pecado de muerte. Hay personas que son homosexuales, pero por amor al Eterno, porque ellos dicen, en mí está el primero, el Eterno. No se niegan esos impulsos, no caen en tentaciones, no se sienten atraídos, los hombres a las mujeres no se sienten atraídos. Hay varones que han dicho que las mujeres no me gustan son los hombres, pero ¿qué hago? Me someto al Eterno, no caigo en tentación, no me dejo ganar del adversario. Hay varones que son así y hay mujeres, son pocos, pero los hay. Y hay mujeres que las hay también. Es más, hay historias de un varón, no recuerdo el nombre, que quería santificarse más al Eterno cuando estaba el templo y que él quería santificarse, pero el mayor defecto que él tenía era que le gustaban muchísimo las mujeres. Y él quería estar más en santidad, iba al templo, pero no lograba. ¿Y qué hizo? Se castró. Pero resulta y pasa que se le olvidó que en la Torá dice que los hombres que tienen problemas en su miembro no pueden entrar al templo, no, hasta a ofrecer los sacrificios hasta cierto punto. Quedó vetado. Por eso, amados, dijo Shaul, el que tenga el espíritu o el poder, vamos a decirlo así, de abstenerse, de sujeción, de sujetarse el cuerpo, amén.
Dijo Shaul, sería bueno que fuesen como yo, pero el que no tenga el espíritu de abstinencia, mejor que se case antes de que se queme. Amados, ha sido enseñado que el hombre y la mujer están allí incrustados en el nombre de nuestro Padre, en su creación. Nuestro Padre mismo los creó. Al producirse la unión carnal entre el hombre y la mujer, es para dar vida, para crear vida, y también se dio para el estímulo y el gozo sexual dentro del matrimonio, dentro de la pareja. Amados, y cuando se hace conforme a lo que dicta el Eterno, esa unión es santificada. Todo lo contrario sucede cuando es entre ambas personas del mismo sexo. ¿Por qué? Porque es una forma desfigurada, corrompida, corrupta de lo que nuestro Padre creó. Y se ofende directamente a la santidad del nombre de nuestro Padre, lo que constituye una blasfemia directa y por lo tanto es una maldición. El homosexualismo es una maldición. En términos generales, amados hermanos, debemos procurar apartarnos de cualquier práctica cercana a lo sexual. Primero, si no somos casados, y si lo somos, entender que solo nuestro cónyuge, nuestra pareja, ¿sí?, debe ser el blanco de nuestro deseo, y teniendo claro que el sexo y lo relacionado a él no es algo que desagrade al Eterno, siempre y cuando se someta a través de su Torah y sea por la búsqueda también de cumplir la mitzvah del placer mutuo y de la santificación de Adonai Yahweh en el acto mismo. En la iglesia católica se ha enseñado que el pecado, ¿cómo es que se le llama? El pecado original es tener relaciones sexuales. Eso no es así. Cuando se tiene relaciones sexuales dentro de la santidad del matrimonio, eso santifica el nombre de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer fuimos creados para estar unidos, para ser un solo cuerpo, para ser una ejad, una unidad. Eso es lo que quiere nuestro Padre. Al principio de este servicio, nuestro Moshiach hablaba de lo que es estar unidos con el Mesías, que nuestro Mesías oró al Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, y de allí automáticamente, un verso antes de eso, automáticamente los unicistas dicen, lo utilizan así, lo cortan, le colocan una pared por aquí, otra pared por aquí, y solamente leen ese verso y dicen, él es uno. No, eso es un principio bíblico. Incluso una persona en el argor de la Torá, de los sabios de ese tiempo, un varón o una mujer que dijeran, yo soy uno con el Eterno, era que había alcanzado un nivel de santidad, de debekut, de conexión con el Eterno extremadamente alto. Por eso cuando nuestro Mesías dijo que él era uno con el Eterno, no es que era el mismo Eterno, no. Esto se está hablando de lo que nuestro Padre estableció, de lo que es unidad en el concepto estricto de la Torá al momento de hablar del hombre y de la mujer. Porque el hombre y la mujer, cuando están unidos conforme el Eterno nos creó, entonces somos uno y estamos santificando al Creador. Y eso estaba diciendo también nuestro Mesías. No que mi esposa y yo somos un solo ser, no. Somos dos individuos, pero delante de la presencia del Eterno somos uno. Somos Ejad. Por eso en estos días comentaba y compartía con los hermanos y les decía que las personas cuando se quieren convertir al judaísmo, no a ser israelitas por la fe como nosotros somos a través de Mashiach, sino convertirse, hacer una conversión directa al judaísmo. Si es que el varón, pero la mujer no quiere, no se le permite hacer la conversión. ¿Por qué? Porque son uno. Y aparte va a tener tremendo choque, tremenda disyuntiva. Es decir, que si la mujer no quiere, no porque esté obligada, si no quiere, el varón no se convierte.
No se puede convertir, no le hacen la conversión. Porque esto, si está casado, obviamente, porque esto se trata de ser uno, de aprender lo que es unidad y de aprender lo que es el respeto entre la pareja. Entonces, a ver, recordemos, amados, que lo que son lo que es la impureza sexual abarca muchos términos. Debemos aprender nosotros a cuidar de nuestra santidad, a cuidar de nuestro cuerpo. Recuerden, dice la escritura que nuestro templo, que nuestro cuerpo es morada, es templo de la Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad. Por ende, si nuestro cuerpo es santo, es Kadosh para nuestro Padre, entonces debemos apartarnos de todo tipo de idolatría. Cuando hay impureza sexual en una persona, esa persona también está cometiendo idolatría. Es un pecado terrible la idolatría. No hay santidad porque la impureza sexual le gana a los sentidos, le gana al dominio propio. Y al final la persona lo termina cometiendo con plena premeditación y alevosía. No es como lo dijo el Shaliach Jacob, también conocido como Santiago. No es que de repente surgió, ay, me dio esto, como las ganas de estornudar. Pero ya va, las ganas de estornudar también vinieron porque una alergia, algo le cayó en la nariz y automáticamente estornudó. De la misma manera, el Shaliach dice que el pecado no es que de repente reaccionó en pecado, no, es que la persona tuvo tiempo para maquinar ese pecado. Dejó albergar algún pensamiento, algún deseo en su corazón, no oró por esa tentación para rechazar esa tentación, no clamó al Eterno para librarse de esa tentación, llegó ese pecado a su vida y ¿qué fue lo que hizo? Empezó a producir en esa persona, esa persona a preñarse de pecado, se embarazó del pecado y como consecuencia dio a luz el pecado. Se embarazó de un pensamiento, de una insinuación, de una calentadita de oreja. Se embarazó de una circunstancia, no le dijo alto, o cuando se dio cuenta de que había pecado, no retrocedió de ello, porque a veces, lamentablemente, suceden situaciones que se termina involucrando y de repente uno dice, pero esto está mal. No voy a seguir haciendo, porque esto está mal. Ha sucedido que hay hombres que engañan a jóvenes y empiezan a pretenderlas. Las mujeres incluso les mienten, son solteros o son solteras y terminan engañando a esa persona y la persona de repente vio que esa persona estaba comprometido, tenía un pacto matrimonial, estaba casado, en pocas palabras, y dijo, no puedo seguir contigo. ¿Por qué? Porque primero amo al Eterno. Porque si sigo contigo, estaría cometiendo no solamente adulterio, sino también idolatría. Porque estaría colocando por encima del Eterno una relación ilícita, inmoralidad, impureza sexual. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas de la casa de Israel, uno de los principios fundamentales para que tú puedas adquirir Torah, que tú puedas limpiarte de la vieja levadura, que tú puedas realmente entender y llevar, puedes entenderlo, pero llevar por obra la Torah para adquirir bendición y que tu final sea prosperidad y no sea calamidad, es que te limpies de idolatría, de impureza sexual. Y es muy importante que entiendas que todo esto es idolatría, pero hay sus divisiones en la idolatría. La impureza sexual abarca muchos términos, amados, y debemos tener mucho cuidado para no caer en semejante depravación. Cuidado con lo que ven tus ojos, cuidado con los programas que ves, cuidado a quién sigues en las redes sociales, cuidado a quién le estás prestando tus ojos, tu oído, tu mente, con quién sueñas, con quién, porque eso lamentablemente sucede, varones y mujeres que muchas veces están pensando en otra persona
y tienen a su pareja, a su esposo, a su esposa al lado. Puede que le llegue el pensamiento, pero tú, como una hija del Eterno, reprende ese pensamiento. Vamos a utilizar esa palabra. Rechaza ese pensamiento, rechaza esa tentación. Tú, como hijo del Eterno, rechaza ese pensamiento, rechaza esa tentación, rechaza a esa mujer que te está hablando bonito, rechaza a ese varón que te está hablando bonito. No que seas grosero con esa persona, no, pero dale un parado si tienes que hacerlo de manera respetuosa, sin faltarle los respetos a nadie, pero colócale un alto, un stop a esa situación, porque de esa manera te estás santificando y estás santificando a tu pareja. Y si no te has casado y tienes debilidad sexual, impureza sexual, te urge que te busques una pareja. Ora al Eterno y comienza a buscarla o comienza a buscarlo para que no sigas estando en pecado. Porque si tú no tienes don de abstinencia, si tú no eres capaz de dominar tus impulsos sexuales, puedes guardar Torah supuestamente entre comillas toda tu vida, puedes guardar la palabra toda tu vida, pero si toda tu vida vas a practicar impureza sexual, vas a estar viendo pornografía, vas a estar haciendo una cosa, vas a estar incluso cayendo en masturbación, lamentablemente puede llegar al final de tu vida, puedes haber hecho lo que tú creas que has hecho, pero estabas en idolatría, en impureza sexual toda tu vida y vas a estar condenado. Me libro mi cabeza de que no te había advertido, te lo advierto en este momento, porque para eso es la palabra. Y yo no estoy fuera de la palabra. Antes de que esta palabra salga de mi boca, ha llegado a mi corazón y me ha hablado, me ha tocado. Y te está tocando la puerta a ti. Limpiémonos, amados hermanos. Este es uno de los primeros pasos que debemos quitarnos para poder retornar correctamente al Eterno, a nuestro Padre. Retorna al Padre, pero hazlo de buena manera, por medios ilícitos, de la guía de la palabra, del Espíritu de Santidad que te instruye para que te limpies correctamente. Joven, ten cuidado con tu sexualidad, santifícate. Ora al Eterno para que te conduzca en bendición. Cuida tu vida y aprende desde ahora a tener abstinencia. No prestes tus ojos. Si quieres santificarte al Eterno, no mires programas donde hay personas, mujeres u hombres que están mal vestidos, que te pueden provocar. Tú conoces tu vida, tú conoces tu corazón. Hombre o mujer, para ti es esta advertencia. Busca al Eterno. Shema Israel. Oye Israel, Adonai Yahweh Elohenu, Adonai Yahweh Echad. Él es uno, Él es único, a Él servimos, a Él le amamos y debemos amar a nuestro Padre con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y con todas nuestras fuerzas. Y si miras para allá y hay algo que no le agrada al Eterno, voltea para el otro lado. Y si está para el otro lado, voltea para el frente, para arriba, para abajo. Y si no hay de otra, cierra tus ojos. Porque, amados, debemos buscar, esforzarnos para entrar por la puerta angosta. La puerta angosta a veces es así. Tenemos por los dos lados no mirar ni a la diestra ni a la siniestra, sino ir de frente. Que el Eterno, que es bueno, te conceda la voluntad, la fortaleza para seguir adelante, para esforzarte y poder limpiarte de todo tipo de avodat zará, de todo tipo de idolatría, de todo tipo de impureza sexual. Y como lo dice la bendita palabra, el fin de todo discurso es este: teman a Elohim y guarden sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Que el Eterno te bendiga y te guarde, amado hermano, amada hermana de la casa de Israel y justo de las naciones. Shalom, shalom.